investigar y poderles contestar esta parte. A pesar de que también ahorita ya en internet hay demasiada información, usted ve demasiadas cosas. Entonces las preguntas también que nos dan a nosotros, nosotros las tenemos muy ya presentes, sí, mucha información. A veces no se predica o no se manifiesta mucha información porque se vaya usted a contrariar en diferentes cosas, pero el día de hoy con toda la red, la información que hay en la red, ya es imposible no aclararle muchos puntos, y principalmente el punto de nosotros, que es como pastores lo que pensamos acerca de todo esto. Amén. Nos quedamos en este video. No sé si se recuerde, hace 8 días nos quedamos en este video que le preguntaron a algún pastor en Estados Unidos: solo por Cristo Jesús se va al cielo, según 14:6 del libro de Juan, y vemos y recordamos otra vez este video. A ver si nos ayuda producción, y vamos a ver este video, por favor. We've had ministers on who said, your record don't count. You either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you are going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. Yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. And I think it's a cop-out to say, well, I'm a Christian, but I don't ever do anything to help What if anybody. you're Jewish or Muslim and you don't accept Christ at all? You know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. I think only Because God. you believe you have to believe in Christ. I believe they're it. wrong, aren't they? Well, people? I don't know if I believe they're wrong. I believe here's what the Bible teaches, and from the Christian faith, this is what I believe. But I just think that only God can judge a person's heart. I've spent a lot of time in India with my father, and, you know, I don't know all about their religion, but I know they love God. And I don't know. I'd have to, you know, I've seen their sincerity, so I don't know. I know for me and what the Bible teaches, I want to have a relationship with you. Gloria a Dios. Pues este es en brevesísimo la pregunta que nos hacían, y se desglosan otras 2 preguntas, pero pues vamos a ir por partes. Es en donde nos hacían esta pregunta: ¿qué pasa entonces? Hace 8 días resolvíamos esta pregunta: ¿qué pasa entonces con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, los judíos, que es de la tribu de Judá, de las 12 tribus, ¿van a ser salvos o no van a ser salvos? Leíamos el libro de Romanos, amén, donde claramente les decían que todo Israel será salvo, amén. Entonces, partimos la segunda parte. Póngase usted muy atento ahí en su casa, no se pierda ningún detalle, las citas, usted vaya examinándolas, vaya analizándole, y le damos apertura a esto, amén, para poder nosotros contestar más abiertamente esta pregunta. Vamos a resolver algunas dudas. Y bueno, lo que nos decía, hay que dejar de aprender, ¿verdad? Hay que reaprender el concepto. Acuérdese usted mucho de esto, es desaprender. Nos decía, me costó este concepto del pastor Ramón: desaprender es dejar de aprender algo que no dice la Biblia. Amén. Algo que no dicen las Escrituras. Amén. Hay que tirar mitos, y vamos a hacerlo un poquito, y usted analícelo. Tenga lo bueno y deseche lo malo. Amén. Analice usted toda la información que le vamos a dar. Esta es la primera imagen, y entonces nosotros nos vamos a ir con la pregunta. Para resolver la pregunta, si es solo por Cristo Jesús se va al cielo. 14:6 dice: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad, y yo soy la vida. Es perfectamente cierto. ¿Amén? Que aclaramos que 14:6 está correctísimo. Amén. Está correctísimo. Está correctísimo. ¿Sí? Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús, el Cristo, es la vida. Amén. Amén. Solamente vamos a añadir lo siguiente. Amén. También dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, igual mismo de la Reina Valeria, viendo entonces el nombre
¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El nombre del Hijo de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Amén. Para resolver un poquito más a fondo esto. Usted ya lo vio mucho en internet y ahorita va a ver la postura y analice las citas que vamos a darle. Adelante. Así es, nosotros conocemos el nombre del Hijo de Dios como Jesús. Lo tenemos conocido como ese nombre, pero vamos a escudriñar la palabra más profundamente y vamos aprendiendo un poquito más de cuál es el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Filipenses 2:9 al 11 en la Reina Valera. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ahí Reina Valera, hermanos amados, nos está otra vez indicando esta parte que dice el apóstol Pablo, que fue el que más desarrolló el tema acerca de conociendo más al Hijo de Dios, desarrolla muchas profundidades acerca de los misterios del Hijo de Dios, y nos dice que Dios, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Pero ahí nos pusimos a investigar más porque cuando nosotros investigamos acerca de la Reina Valera tiene una característica que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nosotros vimos que el nombre de Jesús en Reina Valera, el origen viene del griego, que quiere decir Salvador. Amén. Y que fue también puesto en griego también expistos, que quiere decir que el ungido. Jesús el Cristo es la unión, y toda lengua confiese que Jesucristo o que Jesucristo es Señor. Amén. Entonces unieron el Salvador, Jesús, que quiere decir Salvador, y Cristo o expistos del griego, que quiere decir ¿qué? Ungido. Amén. Y si usted une los dos en el vocablo que ellos tienen ese significado, quiere decir Salvador y ungido. Salvador y ungido. Salvador y ungido. Amén. Pero entonces nos faltaba algo, y las citas nos vienen dando. ¿Por qué? Porque no es un nombre personal. Vaya usted analizando lo que le estamos diciendo. Nosotros ya lo sabíamos. Características. Ya lo sabíamos. Son características de alguien. ¿Cómo es? Él es el Salvador. Él es el Salvador. Cualidades Exacto. que Él tiene. ¿Qué cualidad tiene? Él es el Salvador del mundo. Es su nombre, es su cualidad, es su característica, Ajá. es su función. Él viene a hacer eso. Viene a salvar a su pueblo que se había perdido. Es un hombre, pues está muy controversial todavía. Bueno, pero es el Cristo. Perfectamente que es el Cristo. ¿Por qué? Porque es el ungido. En el griego viene de expistos, que quiere decir ungido. Otra característica y otra cualidad, otra cualidad. Y se estuvo investigando más. Nos dice más Reina Valera, y proseguimos a la siguiente imagen. Analice esto, por favor. En la Biblia del Oso vemos en Filipenses 2:9 al 11, dice: por lo cual Dios también le enfalcó y le dio nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Lefus, que es Jesús, toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que todo lenguaje confiese que el Señor Jesús, el Cristo, está en la gloria de Dios el Padre. Ahí dejamos tantito esa imagen y esperamos que usted la vea, y le hemos mostrado la Biblia para que usted vea esta edición. Este es de 1569. Amén. Le vuelvo a repetir que esta es una Biblia que es la primera Biblia protestante. Amén. ¿Por qué tengo que me da mucho en enseñarle las traducciones? Mire, ¿por qué le enseñamos? Porque usted tiene que saber esto. Mire, le ponemos un poco en la cámara y esperamos que usted lo vea allá en su casa. Y ve usted que es de 1569. Amén.
La Reina Valera es 1960 del siglo XIX, este es del siglo XV. Ese es un poquito de la versión electrónica que usted la ve, que no es totalmente igual, pero muy parecido. ¿Qué quiere decir? Si usted lo ve y si usted trata de leerlo, usted va a ver muchas consonantes que no son iguales a nuestro vocablo que ahora hablamos en Así nuestro es. Amén. Ahí dice el falcó y ¿Por qué? dice exaltó. Ajá. Por lo cual, ¿cómo escriben ellos lo cual? Con Q, con U, con A, con L. ¿Sí? Exaltó, que nosotros lo conocen. Ellos lo escriben con EN, puede ser con parte como una F, porque esa letra no está ni en nuestro abecedario. A, L, una C extraña con O. ¿Qué le quiero decir con esto? En el verso 10, que el nombre de ¿qué? De Iesu. Iesus, esta palabra es la que traducen precisamente en la Biblia del oso, que no concuerda con su hija, que precisamente es Reina de Valera. Amén. Usted lo tiene que analizar a fondo. ¿Por qué? Porque esta Biblia viene del origen de la Biblia católica. Esta Biblia es hija de esta y esta es hija de la Biblia católica. Muy pocas veces hemos enseñado eso. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido una bendición tremenda, Reina Valera, para nuestras vidas y sigue siendo una bendición tremenda. Pero tenemos a veces algunos problemas en poder explicar algunos pasajes. ¿Por qué? Porque precisamente cambiaron algunas cosas. Amén. Y yo le tengo que demostrar bíblicamente para que usted vea de dónde sacan esta parte. Entonces, ahí que el nombre Jesús, usted lo está viendo cómo lo escriben. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribieron así? Ahorita lo verá. Amén. Entonces usted lo ve, ¿por qué? Porque viene del origen que es la lengua madre que viene del castellano antiguo, de lo cual es esta Biblia, y luego esta que es del español, son hijas del idioma que es el latín. Amén. Vuelvo a repetirle. Estas Biblias vienen de el latín, que es la lengua madre de donde vinieron estas dos. Primero esta, que es lo que usted está leyendo ahí. Amén. ¿Por qué lo lee así? Le voy a adelantar tantito y usted lo va a ver en otra lámina. ¿Por qué? Porque en el siglo XV, hermano, ni siquiera existía la J en el alfabeto del castellano antiguo, que es el idioma o el vocablo en el cual se escribe esta Biblia. No existía en el siglo XV, 1569, que se escribe esta Biblia, no existía la J. Por eso, hermano, hay un problema con los judíos, porque nos dicen, ¿cómo quieren que creamos en Jesús si nadie lo conoció por Jesús? Ni en el siglo XV nadie le conoció como Jesús. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar a los que no le conocieron como Jesús? Porque ni siquiera se nombraba el nombre Jesús. A lo mucho, lo parecido era Jesús. Y eso, ¿de qué venía? Del latín. En el siglo XV lo conocían como Iefo. Ahí está. ¿Cómo lo leería usted? Iefo. Iefus. Celestial. Crifto. Que el Señor, Iefus, el Crifto, Eftá. Entonces, vea usted la diferencia. Para que usted vaya analizando también que los pastores, no es que no le queramos decir, está profundo, a veces no lo enseñamos todo, pero está profundo, a nosotros nos lo enseñan y ahora queremos pasarle a usted porque hay mucha información en internet que usted debe de asimilar y que ver la postura bíblica, escritural de la cual tenemos y con argumento. Amén. Entonces seguimos adelante, a la siguiente lámina. Otra versión hebrea dice así.
Ok, dice en la versión hebrea, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yahshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua Hamashiach es amo para gloria del Padre Yahweh. Santo Dios. Entonces, hermano, muchos de nosotros, o usted como estudiante de la Biblia, usted estudiante de las Escrituras, nos meten ahora en alguna controversia. ¿Por qué, hermano? Porque ahora nos dicen, ay, hermano, y entonces, ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló? Así es. Nosotros le estamos dando las tres versiones que hay, la original, de las cuales sacan las dos copias, hermano, y que usted tenga buen conocimiento. Claro, esta enseñanza, de lo cual le damos el argumento, le ponemos y le damos las escrituras que hay y la diferencia, oiga, la diferencia de una y otra. Amén. Esta es la Biblia hebrea. Usted me dirá, entonces, ¿cuál es? Mire, la misma Biblia lo tiene que aclarar, la misma escritura lo tiene que aclarar. Ahora vamos adelante, hermano, no se pierda esto. Vamos a la siguiente imagen. Dice entonces, ¿cómo dijo que es su nombre el Hijo de Dios viviente? a ver, si usted le preguntara a alguien, si tú le dijeras, bueno, vamos a preguntarle al apóstol Pablo. Ya leímos un poco acerca del apóstol Pablo, el libro de los Filipenses. Así es. Si tú me preguntaras a mí, ¿quién confías más? ¿El apóstol Juan? ¿El apóstol Pedro o Jacobo? ¿O quién es el más erudito? Yo diría, hermano, si usted se atreviera a sacar de una duda y nos preguntáramos si pudiéramos consultarles, yo diría vamos con el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre de letras. Segundo, es un hombre erudito. Tercero, habla, él es israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hebreo. amén. Él sabe de hebreo perfectamente. Y aparte, tiene la nacionalidad romana, por lo tanto, conoce latín. Así es. ¿Conoce latín? ¿Sí? Pero alguien me diría, ¿por qué no vamos con el mismo Señor Jesús? ¿Por qué no? Pero Jesucristo murió, hermano, murió. Y le vieron 40 días resucitar y le vieron también ascender al cielo. Pero alguien que no puede errar respecto a estas incongruencias, a estas incógnitas, es el Señor de señores y Rey de reyes, el Hijo del Altísimo. Él no puede errar, hay que ir a Él. Entonces aquí preguntamos, ¿cómo dijo el Hijo del Dios viviente que es su nombre? Él mismo, acuérdese, ¿cómo dijo? Ahora, segunda pregunta. ¿En qué idioma hablaba? ¿En qué idioma hablaba? Hermano, algunos eruditos nos dicen, aún en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. nos decían que el idioma de él era arameo. Algunos arameo, algunos griego, algunos hebreo. Pero la escritura nos tiene que solucionar esa duda. Vamos a estas dos preguntas también y vamos a ver qué es lo que nos dice la misma escritura. Vamos adelante, por favor, a la siguiente. ¿Jesucristo hablaba hebreo después de que resucitó? Vamos a Hechos 26, 12 al 14. Vaya usted conmigo a esta cita, que es Hechos 26, 12 al 14. Esta cita, hermano, es una cita tremenda, y vamos a ir en Reina Valera, amén, 1960, 26, 12, amén. Dice la palabra así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Está narrando el apóstol Pablo, amén, cuando iba de camino a Damasco, amén, y todavía no se convertía porque era Saulo de Tarso. Déjeme narrarle eso, Este es el contexto de lo que estamos leyendo, 26, 12 y 26, 13 de Hechos de los Apóstoles, sigue.
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Narra el apóstol Pablo que de camino a Damasco, estando al mediodía, en mediodía, vio una luz en el cielo. Que sobrepasaba el resplandor Oye, del era sol. más brillante que el sol, hermano. sí. Era más brillante que el sol. Nos está narrando características impresionantes. Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Exacto. ¿Qué pasó entonces? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, Santo Dios, cayeron porque había una luz que era más brillosa que el mismo sol, y entonces cayeron a tierra. ¿Y qué pasó con el apóstol? oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Ahí está, hermano. La misma Biblia, Reina Valera, Nos está 1960, narra el apóstol Pablo que en su conversión de camino a Damasco, Saulo, le aparece el Señor, porque ahorita lo va usted a ver, y dice el apóstol Pablo que le dijo en lengua, ¿qué? Hebrea. Repita usted allá conmigo, la Biblia dice que el Señor le habló en lengua hebrea. La misma Reina Valera nos confirma que después de que resucitó, dijo Pablo, a mí al último como un abortivo se me apareció el Señor, y nos narra que le habló en lengua hebrea. ¿Qué le dijo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Ahí no los tradujeron al español, amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, amén. Seguimos al verso siguiente, 26-15 de Hechos de los Apóstoles. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí está importantísimo, porque entonces el apóstol Pablo no lo conocía, amén, porque él andaba persiguiendo a sus seguidores, y él le dijo, oiga, y él le hizo la pregunta al que le estaba hablando en hebreo. ¿En qué idioma le estaba hablando, hermano? En hebreo. En hebreo. Y entonces Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, ¿qué? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí haga un paréntesis, hermano, y présteme la mayor atención que pueda usted prestarme en este momento y analizar en qué idioma estaba hablando nuestro Señor Jesucristo con Pablo. Respóndame usted en su casa, diga usted ahí entre familia. La Biblia dice que acabamos de leer que el mismo Señor estaba hablando en hebreo. Ahora Reina Valera entonces tiene una incongruencia porque pone un nombre español cuando enfáticamente el contexto dice que le estaba hablando en hebreo. Por tanto, tiene usted su respuesta. Si estaba hablando en hebreo, no pudo darle un nombre español, que ni aún la J existía en el tiempo de Jesús ni de Pablo, sino solamente se conocían como latín, y por eso nos latinizaron esta palabra que fue traducida. Amén. Usted puede analizarlo profundamente ese texto, que aún Reina Valera no puede contra el contexto histórico y contra el contexto bíblico de ello mismo cuando le dice, el Señor me estaba hablando en hebreo. ¿Y por qué no pusiste el nombre que te dijo? ¿Por qué lo pusiste en español? Son de las incongruencias de Reina Valera. Exactamente. Amén. Analícele usted a fondo lo que acabo de decirle. Analícele usted a fondo. Por eso tiene la veracidad que su nombre es hebreo, no es español ni es latín. Nombre sobre todo nombre. ¿Quién lo dijo? Él mismo. Él mismo estuvo hablando con Pablo, Saulo de Tarso en su conversión, y le preguntó Saulo enfáticamente, ¿quién eres, Señor?
¿En qué lengua te estaba hablando? Me estaba hablando en lengua hebrea. ¿Por qué pues entonces asentaron en esta Biblia lengua latina, española, castellano antiguo, y en esta lengua española? ¿Por qué lo hicieron? Si el mismo Señor estaba hablando con Pablo y le dijo su nombre en lengua hebrea. Amén. Analícelo usted, analícelo usted. Esa es una de las pruebas más grandes acerca del mismo Señor Yeshua, como lo conocen los judíos. Por eso los judíos tienen ciertas incongruencias con nosotros, pero es por causa de cosas que no pudieron traducir correctamente. Y el mismo contexto bíblico, como en este caso, lo avala. Amén, hermano, analícelo usted. Seguimos entonces con la siguiente imagen. ¿Cómo dijo el Hijo de Dios que es su nombre? ¿Y en qué lengua lo dijo? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Vamos Amén. a ir a Lucas 2:32. Vamos a la siguiente imagen. Omitimos esto para irnos más rápido, hermano. Ya la tenemos adelante, las más importantes. Tenemos más adelante. Esto es importante, hermano. Esto es importantísimo. Es lo que nosotros le decíamos. Cuando Cristo usted ya lo vio, el Señor Yeshua está hablando con Pablo, habla en lengua hebrea y le dice en lengua hebrea su nombre. Amén. Que la letra J, oiga, solo tiene aproximadamente 500 años de antigüedad. Todos los pastores lo sabemos. Muchos de los pastores lo sabemos. No existía en el hebreo. La J no existía en el hebreo, hermano. Por eso, hablando hebreo en los años de Pablo, no le pudo decir Jesús, porque no existía la J en el vocablo hebreo antiguo. Amén. Entonces, dice... En el griego, en el latín, tampoco, ¿verdad? Tampoco hasta el siglo XV, como después, para sustituir la pronunciación de la I con la J, como es el caso de Jesús por Jesús. Y vea el cambio, hermano. Otros prefieren usar la letra B en vez de la W. Y se escribe el nombre WHBH, que le añaden las vocales para decir Yahweh o Jehová o HBH. Ahí. Aquí también es importante conocer la antigüedad de la escritura, hermano. Es el origen. Hebreo no había letra B tampoco, pero sí existía la letra W. Por eso entendemos muy bien que la escritura verdadera del nombre es Yahweh y Yahshua en el caso de su hijo. Amén. Entonces, usted no se sorprenda y hermano y diga, ay, es que no sabía. Mire, nuestro Dios, nosotros adoramos a un Dios que conocemos y que usted nunca se le debe de olvidar que nuestro Dios fue judío, perteneciente a la tribu de Judá, de los Yehudín que les llaman. Amén. Que guardó la ley y que vino a cumplirla. Amén, hermano. Entonces, amén. Nunca nosotros podemos deshacer ese vínculo de latinizarnos, de españolizarnos, algo que su origen Él lo dio así. Amén. Él mismo habló ahí de esa manera. Amén. Eso es lo que está en la escritura. Siga usted adelante. Esto es que le damos un contexto. Siga usted adelante y analice lo que le decimos. Porque hoy lo ve usted mucho en internet y analiza usted muchas cosas y a veces dicen los pastores no han de saber de todo esto. Pero claro que lo sabemos, hermano. Claro que lo hemos analizado a profundidad y que tenemos una postura firme. Amén. De saber qué es su nombre y también de saber qué es el concepto y sus características de Jesús de Salvador, hermano, claro.
lo sabemos. Entonces usted lo tiene que tener en conocimiento muy pleno. Amén. Vamos a la imagen para irnos un poquito más rápido. Amén. Le damos entonces, si es correcto que el apóstol Pablo y que la escritura dice que Dios dio su mismo nombre en hebreo, y ya le demostramos que era el hebreo en el que hablaba, entonces estas son las escrituras que vienen en su nombre correcto. Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, ella dará a luz un ben, que significa hijo en hebreo. Y lo llamarás Sushem Yahshua, la salvación de Yahweh, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que dice en el hebreo Mateo. Y lo llamarán en la anunciación Sushem, quiere decir nombre, Yahshua, son las 3 primeras letras del mismo nombre del Padre. Así es. Amén. En Filipenses 2:5 dice que también allá dice, hay entre ustedes la manera de pensar que hubo también en el Mesías, Yahshua, que existiendo en forma espiritual antes de venir, no consideró la usurpación de ser igual a Yahweh, Elohí, amén, que está en forma espiritual. Juan 1:1-2 dice que en el principio existía el portador del Adabar, que es la Adabar que quiere decir palabra. Y el portador del Adabar, la palabra, estaba con Yahweh Elohí, que es Dios Padre que conocemos. Y el portador de la palabra era poderoso y ya estaba en el principio con Yahweh. Así es. Amén. Mire, no usted está familiarizado, hermano, pero cuando nosotros lo leemos, nos separa enfáticamente quién es el Padre, Yahweh o Jehová o Jehová, y nos separa enfáticamente quién es Jesús para saber y contestar entonces esta pregunta, que si solo por el nombre de Jesús o por el nombre dado, sobre todo nombre que es Yahshua, se puede ser salvo o es el único que salva. Que como yo le dije 14:6, es correcto, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, es el Salvador, es el Cristo como lo conocemos. Y también es el nombre que le puso él mismo y él mismo lo dio en hebreo, Yahshua, el Mesías. Él es. Nosotros no hemos podido, hermanos, mucho adentrarnos y estudiar, pero mire, tenemos posibilidad hoy de anunciarle esto y de tener estos estudios, amén. Y con gusto lo hacemos para que usted tenga una firme, primero fe y un firme conocimiento, porque ahorita en internet, hermano, va usted a tener demasiado conocimiento, demasiado, hermano, y muy bueno, y algunos muy controversial. Y confunden. Amén. Y confuso. Confunden. Amén. Entonces, tenga conocimiento. Entonces, vamos con la siguiente lámina rápidamente. Cuando nació, los sabios magos, ¿con qué nombre lo buscaban? Hablando de los sabios, hablando de cuando nace, le revelaron a los sabios, a los magos que les trajeron presentes y a ellos les dieron características como estas. En Mateo 2:1-2 dice, después de que nació Yahshua, el Ben Lehem, en la casa de Pan de Yahudá, en tiempos del rey Herodes, sucedió que uno de los sabios vinieron del oriente de Jerusalén y preguntando dónde está el Melec, o sea, el rey, Yashudim. Aquí le damos, ellos traían un nombre, el segundo. El segundo, lo que acaba de leer, el Melec es el rey. Ellos le dieron el rey de los judíos. Yahudim quiere decir de los judíos. ¿Qué quieren decir el pueblo judío? El pueblo judío son toda la tribu de Judá, toda la tribu de Judá. A ellos les dijeron, vayan y busquen al rey de los judíos, al rey de todo Judá. Ese fue el nombre. Pablo dice que les dio un nombre, sobre todo nombre, es lo que nosotros les acabamos de narrar. Vamos a la siguiente imagen. Analícelo usted allá en su casa. Vamos a la siguiente imagen.
Entonces los hombres del Antiguo Testamento que fueron arrebatados, ¿a dónde fueron y quién se los llevó? Aquí viene con la pregunta que vamos a responder. Mire, pongamos mucha atención en esta última parte. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué pasó con Yeshua? El mismo Jesús, el mismo Cristo, el mismo Salvador, el mismo ungido. ¿Desde qué tiempo tiene que Él estaba aquí en el mundo y aquí en la tierra? ¿Cómo convivía con los hombres? ¿Solamente convivió con Pedro, con Juan, con Lucas, con el apóstol Pablo hasta el último? Vivió entre la familia de José. Ese es el Jesús encarnado, hermano. Pero analice usted esto. Analice usted muy bien esto. Entonces los hombres del Antiguo Testamento que fueron arrebatados, ¿a dónde fueron y quién se los llevó, hermano? Porque en el Antiguo Testamento hubo hombres como Enoc, Como Moisés, hubo hombres como Moisés. como Elías. Ahí está Génesis 5:23, Deuteronomio 34:1, hermano, que ellos, uno fue arrebatado y el otro se pelearon su cuerpo. Amén. Y el tercero, que fue Elías, que vamos a la imagen siguiente para que usted lo analice. El tercero fue Elías. Segunda de Reyes 2:11, hermano. Mientras ellos iban y conversaban, dice, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos y Eliyá se elevó hacia el Shamain, hacia el cielo, en un torbellino. Dice la Biblia que ¿qué pasó con Elías? Vino un torbellino, un carro de fuego en las versiones de nosotros, y dice, y se lo llevó al cielo, hermano. Amén. Si nadie va al cielo si no es por Jesús, y usted piensa que Jesús solamente estuvo en los tiempos de Pedro, de Juan y de Pablo, y que no estuvo con Elías ni con los demás, entonces tenemos un gran problema, porque ¿quién se llevó a Elías? Tenemos un gran problema bíblico, porque la pregunta es ¿quién se llevó a Elías? Transfiguración dice que en Mateo 17:2, mientras él hacía oración, dice, se transfiguró delante de ellos. Y usted se debe recordar que en Reina Valera nos dice que Elías y que Moisés estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesucristo, con el Cristo, con el Mesías, y que estaban en el monte, hermano, y que él estaba transfigurado con ellos. Amén. Y ahora usted tiene conocimiento de que hablamos de la misma persona, de que el Yahshua Mashiach de los judíos y nuestro Jesús y nuestro Cristo es la misma persona. Así es. Pero también lo vieron ellos y estuvo con los... ¿Y cómo lo conocieron? Y ahora, ¿con qué nombre lo conocieron? ¿Con qué nombre lo conoció Abraham? ¿Con qué nombre lo conoció Moisés? ¿Con qué nombre lo conoció Elías? ¿Usted cree que lo conoció con el nombre de Jesús? ¿El nombre español que nosotros lo conocemos? Por eso tenemos un gran problema respecto a algunas traducciones, porque es rotunda la respuesta, no lo conocieron por el nombre de Jesús. Más sin embargo, sí lo conocieron. Le voy a demostrar bíblicamente que sí lo conocieron. Vamos entonces a la siguiente imagen. Antes que se nos vaya el tiempo, hermanos. Mire, rápidamente, hermano, póngase usted muy abusado y usted va a tener esta enseñanza. La persistencia del Hijo Cristo es desde la eternidad. Mire, la preexistencia, acuérdense usted de esto, la preexistencia del Hijo de Dios, Cristo, el ungido, es desde dónde, desde la eternidad, hermano. No se le olvide que Él no tiene principio de días, ni fin de días. No se le olvide que Él es la alfa, Él es el alfa, y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Y nosotros lo queremos encasillar
en un nombre que les vino a dar a conocer a María, que es Miriam por ciento, y a Joseph, que es José, y les dijo, aquí concebirás, y nosotros le decimos, pues es cuando empezó a existir, y antes no convivió con nadie. No. Hermano, es ilógico que el Dios eterno no haya convivido con a nadie antes de haber nacido en carne. No se olvide. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh Dios, ya. Ahí tuvimos un problema. Y los judíos, hermano, no entendían esto. Yo creo que es la que nos va a alcanzar a explicar bien. Los judíos, los hebreos, no entendían esto. A veces nosotros, hermanos, estamos como algo, en el mismo sistema, en el mismo canal, en la misma sintonía, y a veces nos encerramos porque no lo entendemos y decimos, el único nombre con que se ha dado a conocer es Jesús, que es el Salvador. El único nombre que se ha dado a conocer el Hijo de Dios es el Cristo, Expistos, porque es el único que tiene, esto es error, esto es un error. No, esto es un error. Ese es el nombre con que se dio a conocer de sus características cuando Él nació y se encarnó. Antes, la existencia y la preexistencia de Cristo ya estaba. La preexistencia del Hijo de Dios ya estaba. En el principio era el Verbo, y era conocido como la Dabar, que era la palabra, y la palabra estaba con Dios. ¿Y cómo se era conocido? Según el apóstol Juan, en su concepto y en su revelación, él decía, era el Verbo, era la palabra, era el Dabar. Era el creacionista, porque con sola palabra creó todo. Y por él Dios de la creación. Amén. Vamos a la imagen para concluir esta rápidamente, hermano, porque está amplio, está amplio. Si Jesucristo es Dios, entonces Él tiene que ser eterno. Amén. Así es. Dios no tiene comienzo. Exacto. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera en toda la plenitud de quién es Él. Antes que naciesen los montes y las formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. No se olviden nunca de Juan 8:58. Jesús les dijo, el Yahshua Mashiach de los hebreos les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya estoy. Y conoció a Abraham, hermano. Vamos adelante, la siguiente imagen. Tenemos 2 imágenes para concluir, hermano. No se pierda esto. Gloria a Dios. Algunos cultos y sectas heréticos niegan la existencia eterna de Cristo. Dicen que Cristo que no es eterno y que fue creado. Y ahorita vamos a explicarles bien. En contraste a esta falsa doctrina, la Biblia lo presenta como al Creador increado. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. En el principio Él no fue creado o hecho. En el principio Él ya era. Juan 1:1 al 2. El apóstol Pablo declara que Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Le explicaremos a detalle esto. Me va a dar tiempo para dentro de 8 días. Esta no la voy a dejar pasar. Amén. Pero concluimos la enseñanza de hoy. Seguimos a la siguiente lámina. Si nadie ha visto a Dios, ¿a quién vieron los patriarcas y profetas? Ahí estamos, amén. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le dio a conocer? El unigénito Hijo del Padre, hermano, es el que le dio a conocer con Abraham, es el que le dio a conocer con Adán, es el que le dio a conocer con Isaac, es el que le dio a conocer con Jacob, es el que le dio a conocer con Moisés, es el que le dio a conocer a todos, porque nadie ha visto a Yahweh, el Abacadosh o el Padre Santo jamás. El único que le ha visto es Yahshua HaMashiach, es Jesús, es el Cristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano, amén, no se pierda de eso. Si no la Escritura, si no hasta Reina Valera sí contradeciría.
Primera de Juan, 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. a Dios, al Padre, y la traducción de la otra dice al Padre, y los hebreos le dicen al Abacadosh, que es el Padre Santo. Y vamos con la siguiente imagen. Me estoy yendo un poco rápido, hermano, pero usted va a tener ahí la enseñanza. Isaías vio a Dios en su trono. La Biblia claramente nos dice que Isaías vio a Dios. ¿A Oiga. quién vio entonces? Isaías capítulo 6. 6, verso 1. ¿A quién vio Isaías? Oiga usted esto. ¿Cómo le narramos? Que el Hijo de Dios fue el que tuvo la revelación Isaías. Oiga usted esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, Sí. y sus faldas llenaban el El templo. templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le llamaron? Santo, santo. No, Jehová de los ejércitos. Estamos hablando del nombre. ¿Cómo le llamaron? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí, oiga usted esto, mis ojos han visto al Rey. Cuando Jesucristo murió, no se vaya de ahí, cuando Jesucristo se murió, a él le dieron un título. Y Filipenses dijo al apóstol Pablo también en el capítulo 2, verso 7 y verso 9 al 11, dijo el mismo título. Cuando Jesucristo murió le pusieron un nombre arriba. Cuando los magos o sabios le buscaron en la casa y en el palacio de Herodes, le pusieron el mismo título, que era ¿qué? Rey. Rey de los Yahudín, o rey de los judíos. Y aquí estaba viendo Isaías al rey. Usted le voy a dar algo a hoy, para ir a la conclusión. Al único que le pusieron títulos de esta tierra, oiga otra vez, títulos terrestres, porque le dieron nombre, sobre todo nombre. Aquí en la tierra, pero allá en el cielo también. Pero aquí en la tierra es el título y que es sobre todos los títulos que hay sobre la tierra. Ese título se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que le pusieron Rey de Reyes y Señor de Señores es al Hijo de Dios por vencer en la cruz del Calvario. Isaías te da el mismo título y dice, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, y añade, a él lo conocía como Rey Jehová. Por eso muchos se pelean por el nombre, pero lo conocían también por Jehová, o por Jehová, o por Yahweh, en el mismo hebreo. Y estuvo también con Isaías. La última cita, analícelo, la última cita, y tenemos muchos más para comprobar esto. Abraham vio a Jehová Dios en persona. Génesis 18. Después le apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y un becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. No se veía.
En el verso 3 le dice, y dijo, Señor, otra vez el mismo título que solamente le dan al Señor de señores y Rey de reyes, solamente es atribuido al Hijo de Yahweh, al Hijo de Jehová, al Hijo de Jehová, al Hijo del Dios eterno, solamente a él le ponen ese título. Otra vez Abraham se lo dio. Segundo, no se pierda de lo que le dan a comer, porque esto es parte de lo que prefiere nuestro Señor, que es mantequilla, leche y becerro. Oiga usted, adelante, la última imagen, hermano, y nos vamos rápido a sus preguntas. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida de Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. El 27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Amén. Dice el Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham a su hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios visita y se produce todo este acontecimiento. Ahora oiga lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Respecto a haber visto a Jehová, Jesús afirmó que a quien Abraham había visto fue a él. Otra vez le leo esta parte. Respecto a los pasajes que le hemos hablado, en el Nuevo Testamento, Juan 8, Jesús afirma que a quien vio a Abraham fue a él. Otra vez le vuelvo a repetir, respecto al pasaje del Antiguo Testamento, ahí en Manre, dice Jesús que al que vio a Abraham fue a él. Oiga usted esto, Juan capítulo 8:55, pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco. Y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y otra vez, de que había de ver mi día y Abraham lo vio y se gozó. Oiga, y entonces igual los hebreos, a veces muy como nosotros, dice, y entonces le dijeron los judíos, tribu de Judá, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué le parece, hermano? El Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, afirmaba que al que había visto a Abraham era él. ¿Y cómo le había dicho? ¿Cómo lo conocía Abraham, hermano? ¿Cómo lo dijo? El Señor Jehová, el Señor Jehová, el Señor Jehová, el Señor en hebreo, Yahweh. Hermano, déjeme decirle esto, porque ya se me fue el audio. Déjeme decirle esto, hermano amado. Ignoramos muchas cosas acerca de la preexistencia de Cristo y de los nombres que es dado al Dios triuno. Uno de los nombres es precisamente este por lo cual conocen también al Padre, pero también le han conocido al Hijo. Algunos afirman que los hebreos no le conocieron y que no van a ser salvos si no los lleva Él a la salvación. Concluyo, hermanos, el mismo Dios que nos lleva a nosotros a la salvación, 14:6, es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que tuvo con Abraham, que lo conocieron como Jehová, que lo conocieron como Yahweh, y el mismo que los llevó y que los va a salvar a la vida eterna según Pablo. Y todos los judíos serán
salvos. Amén. Y todos los judíos, amén, serán salvos. Vamos a concluir, hermanos. Le vamos a poner... ¿Sí se oye? Ah, gloria a Dios. Sí se oye, hermano, pero vamos a concluir solamente con una cita, que es Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, y analícele bien cada una de estas partes. El mismo que se llevó, hermanos, 14:6 a los del Nuevo Testamento es el mismo que dio salvación en el Antiguo Testamento. Amén. El mismo que llevó al padre Abraham al seno de Abraham, el mismo que se llevó a Lázaro al seno de Abraham, el mismo que se llevó y que está dando salvación y vida eterna es por medio de él. Terminamos. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hermano, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido allá arriba en gloria. Que Dios nos los bendiga mucho, hermano. Ponga sus preguntas para que podamos nosotros analizarle a Joel. Dios las bendiga y eso es bueno, hermano. Seguiremos analizando. Mi hermana Janet, solo encontré en Reina Valera, Biblia de las Américas y versión internacional, dice que escuchó en hebreo y las demás versiones